Pues hola, el día de hoy vamos a continuar con lo que nos faltó sobre este tema de muscular y pues solamente para hacer una breve recapitulación sobre qué es lo que vimos la clase pasada, pues mencionar rápidamente que vimos cómo es que existe este acoplamiento de excitación-contracción, ¿no? Y este se basaba en que llegaba un potencial eh, de acción desde nuestra membrana presináptica, de nuestra fibra presináptica, hacia nuestra membrana posináptica, que pues al final era nuestra fibra muscular, ¿no? En este caso, pues recordemos que existe una despolarización a nivel de nuestra membrana presináptica, se activan canales dependientes de voltaje, en este caso calcio, entra calcio, esto contribuye a la activación de todas estas proteínas que mencionamos la clase pasada, que terminan por llevar la, el contenido vesicular hacia el límite de esta membrana, la liberación del contenido, que en este caso es nuestro neurotransmisor, conocido como acetilcolina, que quedamos que era el principal dentro de nuestra unión neuromuscular. La acetilcolina se une a los receptores específicos a nivel de nuestra membrana postsináptica. Esto contribuye a la apertura de canales acoplados a este receptor de acetilcolina, la consecuente entrada de sodio y el cambio de voltaje en la membrana postsináptica. Entonces entra una gran cantidad de sodio, esta cantidad de sodio permite cambiar la polaridad de membrana y entonces el interior deja de ser negativo, se vuelve positivo y esto se distribuye y difunde a nivel de toda nuestra membrana, activando a canales que específicamente se encuentran en el túbulo T, que quedamos que era una invaginación del sarcolema propiamente, y esto, esta activación del canal de calcio, lo que termina por hacer pues es activar a otra compuerta que quedamos que se encontraba a nivel del retículo endoplásmico, ¿no? Entonces, si recapitulamos, este cambio de polaridad termina por activar a un canal de calcio dependiente de voltaje, conocido como de dihidropiridina, que es un canal de calcio lento. Este canal de calcio lo que hace es que funciona como si fuera una resortera. En este caso, la parte fija se encuentra a nivel de nuestro canal de calcio dependiente de voltaje, permite destapar al canal que se encuentra en el retículo endoplásmico liso y entonces esto lleva a la consecuente liberación de calcio. La liberación de calcio, como ya habíamos mencionado, a nivel de la fibra muscular, lo que termina por hacer es permitir la contracción, ya que se une a este complejo troponina-tropomiosina, inhibe pues esta superposición que existe entre la tropomiosina y los sitios activos de la actina para poder permitir ahora sí la unión de la cabeza de miosina y la consecuente contracción muscular. Y bueno, aquí, antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría comentarles qué es lo que podría pasar si alguno de estos procesos se ve bloqueado. Lo voy a poner con un color que no hayamos usado, que es un poco complicado porque creo que ya usamos todos. Creo que ese azul no, pero bueno. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, no somos capaces de fusionar las vesículas que tenemos a nivel de la membrana presináptica con el límite de membrana y estos no pudieran difundir? Pues ocurre que aquí voy a poner un signo de exclamación. Se puede ver alterada esta fusión de membrana vesicular con la membrana propiamente plasmática de de la fibra nerviosa gracias a la toxina botulínica. Esta toxina botulínica lo que hace es alterar el funcionamiento de las proteínas de fusión vesicular que habíamos comentado. Estas proteínas SNER que se encargan de la fusión vesicular se ven alteradas por la toxina botulínica. Por lo tanto, no hay liberación de acetilcolina y por lo tanto no puede existir contracción muscular. Lo que nos lleva a, bueno, vamos a ponerle ahí, cuando sea como una X significa que bloquea, retarda, elimina funcionamiento de proteínas SNER.
lo que condiciona una falta de liberación de acetilcolina y esto lleva a una parálisis flácida. Y esto pues obviamente porque no se libera acetilcolina, no somos capaces de activar a los receptores y por lo tanto no hay contracción muscular. Entonces se hace una parálisis flácida, ¿ok? Y ahora, ¿qué sucedería si yo no termino este proceso sináptico? Habíamos quedado que entre los pasos que teníamos que hacer cuando realizábamos sinapsis era terminar con el proceso, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo no puedo terminar la señalización mediada por acetilcolina? Quedamos que para terminar esta señalización sináptica lo que teníamos que hacer era o degradarlo enzimáticamente o recapturarlo o bien que difundiera a través de la hendidura sináptica, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo bloqueo uno de estos mecanismos? En este caso, quiero compartirles algo bastante importante y es que a nivel de nuestra hendidura sináptica, entre la unión neuromuscular, en esta porción verde, tenemos una enzima esencial. Ya la habíamos comentado. ¿Se acuerdan que era la acetilcolinesterasa? ¿Se acuerdan? Esta de aquí. Esta acetilcolinesterasa lo que hace es romper a nuestra acetilcolina en acetil-CoA y colina. Esto, pues obviamente termina el proceso sináptico. Pero, ¿qué sucedería si yo la bloqueo? Entonces, yo puedo bloquear a la acetilcolinesterasa y entonces ya no tengo degradación en componentes mínimos de la acetilcolina. Esto es dado por la neostigmina. Y por lo tanto, como hay una gran concentración de acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica y hay mayor unión de la acetilcolina con sus receptores, la estimulación va a ser mayor. Va a haber mayor entrada de sodio, va a haber despolarización de la membrana, activación de los canales lentos de calcio, mayor liberación de calcio desde el retículo endoplásmico liso, y esto entonces va a llevar a una parálisis espástica. ¿Ok? Entonces esas son como parte de las grandes diferencias que podemos ver si bloqueamos a niveles diferentes el proceso sináptico tal y como lo conocemos. ¿Ok? El siguiente punto, me gustaría preguntarles, ¿es necesario siempre desencadenar un potencial de acción en la fibra presináptica para poder permitir este proceso de excitación-contracción que revisamos anteriormente? Pues resulta que no. Entre la investigación que se estuvo haciendo para la comprensión de cómo es que funcionaba la contracción muscular, se dieron cuenta de que el músculo cambiaba de alguna manera levemente la polaridad que tenía de forma inexplicable. Se veía si realmente se había producido un potencial de acción en la fibra presináptica y resultó que no. En el caso de este proceso, que pues realmente es algo que a primera instancia podría pensarse como imposible, porque pues se había estudiado que para desencadenar una respuesta necesitabas un potencial de acción, ¿no? Pues resulta que en este caso el proceso no necesitaba un potencial de acción. Y este proceso es conocido como potenciales miniatura. Y esto es dado por algo conocido como cuantos. Estos cuantos hacen referencia a la liberación espontánea de vesículas con el contenido de, en este caso, acetilcolina, que se une a sus receptores y pues desencadena la respuesta que ya conocemos, que es la entrada de sodio. Esta entrada de sodio pues es mínima. ¿Por qué? Porque recordemos otra vez que
Las vesículas contienen una cantidad determinada de el neurotransmisor que vamos a difundir, bueno, vamos a liberar y luego difundir a través de la hendidura sináptica, ¿no? En este caso, la liberación espontánea de vesículas para un cuanto es igual a una vesícula. Por lo tanto, la respuesta que se tiene es mínima, porque no estoy liberando cantidades masivas de acetilcolina, no estoy activando muchísimos receptores, por lo tanto, no estoy abriendo canales al mismo nivel que si desencadenara un potencial de acción, y tampoco estoy permitiendo la entrada de una gran cantidad de sodio. Por lo tanto, el umbral no se alcanza. Estoy cambiando la polaridad de la membrana levemente. Sin embargo, no llego a superar el umbral. Me quedo antes y vuelvo a bajar. Y la pregunta aquí más conveniente tal vez sería preguntarnos, pues, ¿para qué libero un cuanto? No, si no estoy alcanzando el umbral, si no estoy llegando a este punto que me va a permitir la contracción muscular, ¿para qué libero un cuanto? ¿Y por qué se libera de forma espontánea? Esas dos preguntas son las que responderemos. Primero, ¿cómo se libera un cuanto? ¿Cómo? Aquí recordemos a todo el proceso que habíamos revisado para sinapsis. Las proteínas SNER, que les había comentado brevemente, en donde teníamos a la sinaptotacmina, sinaptobebrina, tenemos SNAP 25. Estas proteínas de fusión vesicular que habíamos mencionado se encuentran trabajando normalmente. Tanto que por probabilidad se liberan estos cuantos. Y esa es una de las teorías, ¿no? Entonces, por probabilidad se pueden liberar los cuantos gracias al funcionamiento que tienen normalmente estas proteínas de fusión vesicular. Sin embargo, también hay que pensar en otra cosa, y es que el calcio, que se encuentra normalmente en la membrana presináptica, puede activar a las proteínas SNER y esto pues condiciona su funcionamiento. Recordemos que la cantidad de calcio que puede encontrarse en la membrana presináptica sin un estímulo nervioso o un potencial de acción es mínima. Por lo tanto, también el funcionamiento que tienen estas proteínas es mínimo, es el basal. Es así que entonces podemos explicar cómo es que podría liberarse un cuanto. Esas son algunas de las teorías que existen. Y la siguiente pregunta a responder, quedamos que era, ¿para qué? Si yo estoy acercando el, el potencial de mi membrana a el umbral, y puede que no lo alcance y no lo alcanzas al liberar un cuanto, pues entonces ¿para qué lo hago, no? Si yo estoy acercando este potencial de membrana al umbral, sin importar si lo alcancé o no, estoy haciendo que sea más fácil para otro estímulo excitar a mi fibra. Entonces, la función de estos cuantos permite la modulación de la excitabilidad de las fibras. Y esto hace pues, que sea mucho más sencillo excitar a la fibra, contraerla y entonces modular otros procesos que vamos a ver con posterioridad, que son, por ejemplo, la sumación. El que una fibra nerviosa responda rápidamente depende del potencial de membrana que tiene. Si yo estoy haciendo que esta membrana sea un poco más excitable que lo que es en reposo, entonces hago que el estímulo sea muchísimo más sencillo de responder para la fibra nerviosa y entonces es más fácil que exista una contracción muscular. Eso es en cuestión de los cuantos. Y bueno, espero que no haya dudas ahí. Si hay alguna duda, pues las pueden escribir en el chat. Ya saben que está el grupo. Y pues bueno, hablando sobre propiamente los potenciales de placa motora, pues son los que ya vimos aquí. Aquí sí se libera una gran cantidad de acetilcolina gracias a la fusión de muchas vesículas. Entonces podríamos poner eso como diferencia. Aquí hay un gran número de vesículas. Aquí sí se alcanza el umbral, por lo tanto, hay despolarización
Y esto, a su vez, permite la contracción muscular. Además, aquí quiero resaltar que como en los cuantos estoy librando solamente una vesícula, es un proceso bastante rápido. En cambio, este potencial de placa motora es mucho más duradero. Entonces vamos a poner aquí que es más lento y aquí a diferencia es más rápido. Y bueno, aquí quiero hacer una gran distinción y es que eh, un cuanto no solamente es el neurotransmisor contenido en una vesícula. Quiero que se englobe todo lo que habíamos hablado porque a lo mejor lo dije implícito, pero en cuanto hace referencia a el contenido de una vesícula que es funcional en la membrana postsináptica, es decir, el contenido de una vesícula que es capaz de unirse a sus receptores y abrir los canales para cambiar la polaridad de la membrana lo suficientemente como para modular el umbral y hacerlo menos negativo, para, para hacer menos negativo el potencial de membrana y modular así la respuesta que tenga la fibra nerviosa. A diferencia de un potencial de placa motora, donde pues si se alcanza el umbral, hay una despolarización y por lo tanto hay contracción. Y aquí pues les puse las diferencias entre cada uno y pues justo, un cuanto es la unidad mínima de neurotransmisor que se libera en una sola vesícula y tiene funcionalidad, que ya dijimos que era unirse a su receptor, abrir canales y entonces cambiar la polaridad de membrana. Como datos curiosos, pero que en realidad son datos importantes que ustedes tienen que conocer, pues la liberación es espontánea, justo permite modular la señal sináptica, vuelve más positivo el potencial de membrana sin alcanzar el umbral y no necesita un potencial de acción presináptica. En cuanto al potencial de placa motora, hay un cambio en el potencial de membrana que alcanza el umbral para producir un potencial de acción. Aquí hay una gran cantidad de cuantos que se liberan de forma simultánea y sí se requiere un potencial de acción para que sean liberados. Ahora, hablando sobre la mecánica de contracción del músculo esquelético, pues tenemos que para poder incrementar la tensión que existe en un músculo, se pueden realizar dos procesos, pero estos dos procesos engloban uno conocido como sumación. La sumación puede ser espacial o bien puede ser temporal. Y aquí lo podemos ver de dos maneras. Espacial significa justo en espacio, como les puse aquí como un cuadradito, señalando como el área de un espacio, y temporal en tiempo. Si nosotros hablamos primero sobre la sumación espacial, pues cabría mencionar un principio que es conocido como principio de tamaño. Y es que en condiciones normales, cuando existe un estímulo, se van a estimular a las fibras nerviosas más pequeñas. Estas, en consecuencia, van a estimular a fibras nerviosas pequeñas. Probablemente porque la respuesta que necesitas no está requiriendo a otras fibras musculares de mayor tamaño, y entonces por eso también son fibras pequeñas. Sin embargo, si el estímulo empieza a ser mayor, las fibras que van a actuar van a ser diferentes. Y es que aquí quiero aclarar que las fibras nerviosas tienen diferentes umbrales de excitación. Estas fibras nerviosas pequeñas tienen un umbral bajo. Por lo tanto, es más sencillo excitarlas y por lo tanto son más fáciles de desencadenar potenciales de acción. Las fibras musculares de menor tamaño también. Su umbral es menor, entonces son excitables por estas fibras pequeñas. Sin embargo, cuando se empieza a ver que se necesita más fuerza, entonces, ¿qué se hace? Pues aquí reclutamos a fibras nerviosas de mayor tamaño, cuyo umbral es mayor, y por eso se tardaron más en responder,
por eso no fueron primero, porque su umbral está más alejado de lo que se alcanza con las fibras pequeñas. Y entonces ahora sí, excitamos a fibras de mayor tamaño. ¿Ok? Entonces, pues esa es la diferencia entre las fibras nerviosas. Unas tienen un umbral muy pequeño, otras tienen un umbral más grande y dependiendo del estímulo que nosotros estemos teniendo, vamos a poder excitarlas y al final reclutar a más fibras para poder desencadenar una respuesta de mayor fuerza. Y se llama principio de tamaño porque justo iniciamos con fibras de pequeño tamaño, tanto nerviosas como musculares, pero al darnos cuenta que necesitamos más fuerza, entonces ahora sí, estimulamos a fibras nerviosas que tienen su umbral más alejado y a fibras musculares de mayor tamaño. Por su parte, la sumación temporal hace referencia a la frecuencia de disparos. Y si lo pensamos así, si yo estoy constantemente liberando acetilcolina, esta acetilcolina se encuentra frecuentemente uniéndose a sus receptores, la respuesta va a ser sostenida, ¿no? Entonces vamos a poner aquí respuesta sostenida. Y esto es gracias a que se mantiene la concentración de calcio citoplasmática elevada. Entonces hay una gran concentración de calcio. Esto condiciona un mayor contacto entre filamentos de miosina y actina. Y entonces, sin que se logre relajar la sarcómera y el músculo, nosotros seguimos y seguimos y seguimos estimulando al punto donde el calcio no logra ser recapturado y entonces la interacción que existe entre el puente cruzado y el sitio activo de la actina, pues es tan frecuente que se llega a tener una mayor fuerza muscular. Sin embargo, puede llegar a existir un proceso conocido como tetanización. Y esta tetanización justo hace referencia a eso, a la contracción máxima y sostenida que puede tener un músculo gracias a la estimulación repetitiva de una fibra nerviosa. Y puede que algunos de nosotros pensemos que la tetanización siempre es mala, ¿no? Porque se menciona, por ejemplo, antibacterias, otros agentes que llevan a la tetanización. Sin embargo, en condiciones fisiológicas, la tetanización nos permite mantener el tono muscular. Gracias a esta contracción sostenida, nosotros somos capaces de mantener nuestra postura. Entonces, pues no es todo es malo, ¿no? Con esto, entonces, terminamos cómo es que ocurre la mecánica de contracción del músculo esquelético. Y aquí me gustaría agregar un punto extra y es que en, en, en ambos procesos de sumación, el músculo no se relaja. La estimulación es continua, ya sea por principio de la sumación espacial o bien por esta temporal que vimos en la frecuencia de disparos y por lo tanto de estimulación. Pero existe un fenómeno conocido como TREP y este fenómeno también permite tener una mayor fuerza muscular por incremento de la tensión, pero este es conocido como TREP porque el proceso simula el de una escalera. Y es que la estimulación, si bien incrementa la excitabilidad y contracción muscular, en este caso el TREP sí llega a un proceso de relajación. Y entonces vuelve a ser estimulado, aquí estimulación, pero otra vez se relaja,
vuelve a ser estimulado y así sucesivamente. Y entonces, pues la pregunta aquí sería, ¿cómo es que va a incrementar la tensión si yo estoy relajándolo? Bueno, pues aquí hay que recordar otra vez que la concentración de calcio en el citoplasma es la que condiciona la interacción entre filamentos de miosina y actina. Si yo no logro recapturar toda la concentración de calcio que se encuentra en el citoplasma, entonces va a quedar calcio residual. Y si yo lo estimulo, a pesar de que ya se relajó, no todo el calcio va a alcanzar a ser recapturado. Por lo tanto, la concentración de calcio que existe con cada estimulación es mayor. Y por lo tanto, a pesar de que se relaje, podemos tener una mayor tensión muscular. Entonces, incrementa gradualmente. ¿Ok? Eh, finalmente, bueno, no, esta es la penúltima. Hablando sobre la contracción, existe una contracción isométrica y otra isotónica. La isométrica, así como su nombre lo dice, mantiene el mismo tamaño. Sin embargo, cuando yo empecé a revisar el tema en segundo, me causó un poco de conflicto porque yo decía, pues es que siempre que muevo un músculo se está contrayendo y siempre que lo muevo está cambiando de tamaño. Entonces, ¿en qué momento realmente la contracción es isométrica? Pues esta contracción isométrica se ve sobre todo cuando resistes, cuando hay una resistencia contra gravedad o cuando la carga es mayor de la que puedes soportar con tu fuerza. Aquí los ejemplos principales pues son cuando haces una plancha, ¿no? En este caso no estás cambiando la longitud de ningún músculo, solamente estás resistiendo contra la gravedad. Pero para poder mantener esa postura, que es una de las características que tiene aquí, y es que funciona para mantenimiento de una postura fija en contra de la gravedad. Yo no cambio la longitud de ningún músculo, pero ejerzo tensión para mantener esta postura. Lo mismo pasa cuando haces una sentadilla justo isométrica, donde tú estás contra la pared, tus rodillas están flexionadas y ya no estás haciendo ningún cambio en la longitud de tu músculo cuádriceps, solamente estás manteniendo la postura. Ese ejercicio mantiene la tensión sin modular la longitud del músculo. Entonces, aquí esta contracción justamente permite mantener el mismo tamaño, pero ejercer aún así una fuerza, ¿no? En el caso de la contracción isotónica, sí va a haber un cambio de tamaño, sí cambia de tamaño. En este caso vamos a ponerle longitud del músculo, pero se mantiene tensión. Y aquí, pues vienen muchos ejercicios que ya conocemos. Por ejemplo, cuando haces un curl de bíceps, cuando bajas las escaleras o haces, mm, pues justo en el gimnasio, esa máquina que es de escalada. Y aquí podemos dividir a la contracción isotónica en dos, la contracción concéntrica y la excéntrica. Y justo la concéntrica hace referencia al acortamiento del músculo y la excéntrica a la extensión. Y como clave en esta contracción isotónica, pues tenemos que, a pesar de que cambia la longitud del músculo y se mantiene la tensión, la carga contra la que estamos pues realizando nuestro movimiento es menor que la fuerza que tenemos. Por eso es que podemos realizarlo. En el caso de la contracción isométrica,
En ocasiones la carga es mayor que la fuerza que nosotros tenemos y por lo tanto no hay movilización de filamentos. Por eso es que el- la longitud de la sarcómera y del músculo se mantiene igual. Porque veanlo de la siguiente manera, es como cuando jalas una cuerda para un lado y jalas la cuerda hacia el otro, a pesar de que tengas, digamos, fuerza suficiente, si esta no es igual o mayor a la externa, entonces esa fuerza externa va a seguir jalándote hacia el lado contrario. Y entonces, aunque tú quieras acercar los filamentos hacia el centro de la sarcómera, hay algo que te está alejando de ella. Esta es la fuerza de resistencia que tendríamos que vencer, pero la fuerza pues es menor a esta carga que nosotros tenemos que vencer. Y pues esa es una de las grandes diferencias entre ambas. En el caso de la contracción isométrica, la carga es mayor que la fuerza que se tiene y en la isotónica la carga es menor o bien igual a la fuerza que se tiene. Por eso es que es posible reducir o modificar la longitud del músculo. Y aquí otra vez les puse como los puntos clave. Isométrica, mismo tamaño, la carga es mayor que la fuerza, el músculo crea tensión al contraerse, no cambia su longitud y funciona para mantener una posición fija contra la gravedad o bien alguna otra resistencia. En la isotónica se mantiene el mismo tono y la fuerza de contracción es superior a la carga. Y bueno, finalmente tenemos a los tipos de fibras musculares. Aquí igual voy a poner dos situaciones hipotéticas y es uno es un nadador que tiene una competencia para nadar los 700 metros estilo libre. Y otro va a ser un sprint de 100 metros. La pregunta aquí es, ¿ambos van a tener la misma estimulación de fibras musculares? ¿O realmente existe una variación de fibras dependiendo de las actividades que realicemos? Porque cuando yo empecé a estudiar el tema, dije, wow, yo pensé que todos los músculos eran iguales. O sea, se ven todos iguales, ¿no? Pues resultaba que no. No todos los músculos están compuestos por fibras iguales. Resulta que hay diferentes tipos de fibras. Y entre estos tenemos a dos principalmente, las fibras rápidas y las fibras lentas, que también tienen otros nombres, las fibras blancas o fibras rojas. Si hacemos una diferencia, y por eso lo puse así, como cuadro comparativo entre cada una, podemos entender que las características morfológicas de cada una de estas fibras van a contribuir a la función que tienen. En el caso de las fibras rápidas o blancas, el tamaño va a ser grande, mientras que en las fibras lentas o rojas va a haber un menor tamaño en comparación a las fibras blancas. Por otra parte, la inervación también va a ser por fibras grandes. Voy a mover esto. Fibras nerviosas grandes. Y en el caso de las fibras lentas o rojas, van a ser fibras de menor tamaño. Fibras nerviosas de menor. La vascularización va a ser más abundante en las fibras lentas o rojas, mayor, que es menor. La energía va a variar dependiendo de cada una de estas fibras. Resulta que en las fibras lentas o rojas, todo va a ser gracias a la fosforilación oxidativa. Mientras que en las fibras blancas o rápidas, vamos a tener que esto está mediado por enzimas, principalmente involucradas en el proceso de glucólisis. Va a haber muchas mitocondrias en las fibras lentas o rojas y esto pues va de la mano con este mecanismo energético que tienen para obtener energía, ¿no? La fosforilación oxidativa. Van a tener menor número de mitocondrias las fibras blancas o rápidas
En cuanto al retículo endoplásmico liso, aquí va a ser abundante y de mayor tamaño. ¿Para qué? Para permitir una contracción rápida, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de liberar calcio con rapidez, esto va a condicionar una contracción muscular con igual rapidez. En el caso de las fibras lentas o rojas, pues va a ser de menor tamaño. La mioglobina va a ser más abundante en las fibras rojas y es por eso que reciben este color, porque tienen una gran cantidad de mioglobina. Y en el caso de las fibras blancas, no hay una gran cantidad de mioglobina. Por lo tanto, se ven de este color, blancas. Y ahora, con todas estas características, podríamos determinar qué fibras son resistentes a la fatiga y cuáles no lo son. Em, Unas se llaman rápidas, justamente porque necesitan tener una respuesta inmediata de potencia que nos permita realizar un movimiento rápidamente. En el otro caso, necesitamos mantener esta actividad física porque es extenuante, lleva más tiempo, es más justo de resistencia. Es decir, requiere un mayor tiempo de estimulación de nuestras fibras musculares y por lo tanto tienen que acostumbrarse a fatigarse menos, ¿no? En este caso, la resistencia a la fatiga justo va a estar dada por las fibras lentas o rojas, porque la gran cantidad de vascularización de mitocondrias, eh, de mioglobina, les permite mantener la capacidad contráctil durante mayor tiempo y por lo tanto resistir situaciones que realmente ponen a prueba la resistencia de cada una de estas fibras musculares. Por su parte, las fibras rápidas o glucolíticas nos permiten realizar movimientos de potencia y en menor tiempo, como por ejemplo aquellos que cargan pesas que necesitan un movimiento rápidamente. Por eso es que las fibras son de mayor tamaño, para poder tener esta respuesta de forma inmediata. O bien aquel corredor que hace un sprint de 150 metros y que el tiempo en el que va a hacer esta estimulación de las fibras musculares es menor en comparación de aquellos que corren un maratón o bien son nadadores. Entonces, las que resisten a la fatiga son las fibras rojas. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. En caso de que no, pues tenemos el chat y cualquier duda sin problema podemos revisarla.